$17.327.475.057. Este es el monto recaudado por la última Teletón, una cifra estratosférica pero que nada se compara con los miles de millones de pesos de las subvenciones escolares investigadas por la Contraloría entre 2016 y 2021. Montos millonarios que solo en un ítem superan los 500.000 millones de pesos según el ente fiscalizador, algo así como 13 veces la recaudación en la pasada Teletón. Estamos perdiendo todos, o sea, estamos inyectando una importante cantidad de recursos porque creemos que esto es importante, pero no se está cumpliendo con su objetivo. Accedimos en exclusiva a la mayor y más reciente investigación de la Contraloría de las subvenciones para los niños más vulnerables entregadas a los sostenedores escolares municipales y particulares subvencionados. En esta investigación se logra establecer que hay saldos no acreditados, es decir, que se han entregado recursos públicos que no han sido gastados y que no están en las cuentas corrientes de los sostenedores. Según Contraloría, los sostenedores municipales presentan montos no acreditados por más de 330.000 millones de pesos. Hoy conoceremos cuáles son los municipios que registran las cifras más escandalosas. En los primeros lugares de este preocupante listado aparece el municipio de Santiago, comuna con más de 31.000 estudiantes en establecimientos públicos. La información obtenida por Contraloría a través de la base de datos de la Superintendencia de Educación indica que al 2020 el municipio tiene saldos sin acreditar superiores a los 6.000 millones de pesos en la subvención escolar preferencial, entre otras. Estas platas de la SEP no es que se hayan ido para la casa, no, realmente yo creo que es un problema más del sistema, digamos, de cómo se fue organizando. Lo más probable es que se gastó en cosas para las que tenían que usarse, pero que no se rindió a tiempo. El periodo investigado por Contraloría corresponde al momento en que Felipe Alessandri ejerce como alcalde, quien con una auditoría externa en la mano se defiende señalando que recibe el municipio con una deuda sobre los 21.000 millones de pesos. Logramos acreditar cerca de 14.000 y quedaba una deuda de 6.000 millones pendientes por fondos no acreditados. Es esa administración, la de la señora Toá, la que genera esta deuda que está acreditada en el informe 2.2 de la Contraloría General del 2018, pero que versa sobre 2012 al 2016 en la auditoría que hizo esta empresa auditora que goza de mucho prestigio, que aclara que también hay una deuda millonaria. En el caso de 2017 ya hay 500 millones que están claramente identificados, rendidos y aceptados por la superintendencia, esas rendiciones, por lo tanto, este monto, los 6.900, debiera en el tiempo ir disminuyendo. Felipe Alessandri agrega que la exalcaldesa Carolina Toá enfrenta un juicio de cuentas de la Contraloría que sería por 265 millones de pesos en subvenciones escolares. Hoy solicitamos una entrevista con la ministra del Interior, pero no fue posible concretarla. Desde su equipo de comunicaciones informan que respecto del juicio de cuentas que lleva la Contraloría sobre un grupo de funcionarios actuales y anteriores del municipio, incluida la exalcaldesa Toá, no se ha dictado sentencia definitiva. Agregan que la inclusión de la exalcaldesa se refiere exclusivamente a su rol de control o supervigilancia como jefa superior del servicio, puesto que las situaciones observadas ocurren en niveles de la administración distantes a su posición y que ninguno de los hechos investigados corresponde a extravío de recursos ni desvío para fines que no sean públicos. Puntualizan que uno de los gatillantes de esta investigación es la falta de respuesta desde la administración de Felipe Alessandri a la Contraloría y que en esa misma época el municipio informó de un supuesto déficit que posteriormente la misma Contraloría desestimó y constató que era 6 veces inferior al anunciado. Santiago no es la única comuna con saldos pendientes. El informe revela que el 2020 de los 4.297 sostenedores a nivel nacional, 1.596 no logran demostrar que los fondos no utilizados están en sus cuentas corrientes. Vamos rumbo a San Bernardo, una de las comunas con montos más altos sin acreditar por parte de su sostenedor. El último informe de Contraloría, basado en los datos de la Superintendencia de Educación, determina que hay 14.000 millones de pesos en subvenciones que no aparecen gastados por la Corporación de Educación de San Bernardo entre 2016 y 2021 y que tampoco están como deberían en su cuenta corriente. Según el actual alcalde, estos montos no acreditados de la corporación son incluso mayores.
El primer informe de la Contraloría era entre el año 2012 y 2016. ¿Cuánto era el monto ahí? Ahí eran 9.000 millones de pesos. Ahora se hizo una fotografía de investigación entre 2018, 2019 y 2020 y esa suma de dinero son 10.500 millones de pesos, adicional a los 9.000, es decir, 20.000 millones de pesos que no sabemos dónde están. Perdón, pero no es así, esa es una ignorancia tremenda de parte del alcalde. Todos estos gastos han sido debidamente rendidos, objetados por la ambigüedad que tenía la ley en ese tiempo. Llegaba un fiscalizador, nos aceptaba una rendición, sí se puede gastar en benzina para el transporte, al otro mes el fiscalizador que venía no se podía. Por lo cual sí debo reconocer que se generan algún tipo de desórdenes en la primera etapa. Luego de contrastar la información aportada por la Superintendencia de Educación, una auditoría particular de la Contraloría a la comuna de San Bernardo arroja que los montos no acreditados llegan a 10.500 millones de pesos, cifras alarmantes entregadas para subvenciones escolares cuyo paradero sigue siendo desconocido. Dineros que repercuten en la calidad de educación de los más de 17.000 escolares de los 41 establecimientos públicos de San Bernardo. Silvia es directora de esta escuela básica que tiene un 91% de vulnerabilidad. 222 de sus 260 alumnos son estudiantes prioritarios y preferentes. Por lo mismo reciben los recursos adicionales de la subvención escolar preferencial. Es una impotencia porque es mucho dinero que no se sabe dónde está. Eso nos limitó también contar con recursos financieros en beneficio de nuestros estudiantes. Pequeños detalles como contar con los materiales que los chicos requieren, entregarle un cuaderno cuando un chico no lo tiene. En esta escuela, cuenta su directora, los recursos que llegaron se priorizaron para el pago de remuneraciones del personal, en desmedro de programas que permitieran mejorar la calidad de educación que reciben sus estudiantes. En diciembre del 2021 presentamos una querella criminal. En enero del 2022 nos reunimos con el fiscal de alta complejidad para pedir su colaboración en esta investigación. Se mandató a los OS9 de Carabineros para que ingresara a la corporación y empezara a indagar, puesto que en todos los informes de la Contraloría el problema es que no hay conciliaciones bancarias. Entonces no se sabe en qué se gastaron los recursos. Esos 10.000 millones están absolutamente rendidos. Y le hice una pregunta para que la gente en la casa entienda. ¿Por qué aparece en Contraloría en el fondo de que esos saldos Porque no se la acreditan? Contraloría hace un último informe donde esta corporación, y me hago cargo de esto, no entregó la información. Yo no sé si esto constituye delito, pero sí tengo las pruebas para demostrar que la Contraloría no obtuvo la información. Los 10.000 millones de pesos cuestionados son justamente del periodo donde Nora Cuevas es alcaldesa. Ella apunta los dardos a la actual administración, los acusa de ocultar información. Muchas veces no necesariamente es que alguien se quedó con la plata, alguien se la robó, sino que muchas veces es desorden. Pero ese desorden implica una mala gestión. Y esa mala gestión implica que finalmente esos recursos no están llegando donde tienen que llegar, que básicamente es la educación pública. El documento de Contraloría indica que en 2020 a nivel nacional, por ejemplo, en subvención escolar preferencial los sostenedores no logran acreditar 179.000 millones de pesos, en subvención general 139.000 millones y en el programa de integración escolar PIE 84.000 millones. Todos fondos para la educación de los niños más pobres. Llegamos hasta El Bosque, municipio que ocupa el primer lugar entre los sostenedores municipales con montos más altos sin acreditar en subvenciones escolares. Al 2020 son más de 15.000 millones de pesos que aparentemente no se han gastado, pero que no están en la debida cuenta corriente. Lo que hay es una combinación de una serie de factores, entre otros que el sistema de rendición es muy malo. Aprueban las subvenciones nuevas, seguramente es una cuestión de política, ¿no? De que hay que seguir financiando la educación, teniendo todavía en discusión algunas observaciones de los periodos anteriores. Y por eso es que todos los municipios a nivel nacional tenemos este tipo de saldos de arrastre. Lo que no significa que ahí están desaparecidos 15.000 millones de pesos. Vamos a tener, digamos, ayuda psicológica. 24 horas intentó ubicar por diversos medios al exalcalde Sadi Melo para saber qué pasó con estos fondos. En
su lugar nos responde Reinaldo Flores, director jurídico de la Municipalidad del Bosque hace 11 años. Asegura que los dineros han sido gastados en educación y que los 15.000 millones sin acreditar indicados por Contraloría se producen porque el año 2020 no hacen las rendiciones a tiempo. Le acabamos de rendir la suma de 12.337.904.000 y fracción. Es decir, de esa cifra que usted tiene, necesariamente hay que rebajar los 12.000 millones de pesos y fracción que estoy señalando. Rectificaciones que aún están siendo revisadas por Contraloría. Aún así, al menos por ahora, quedan más de 3.000 millones de pesos en el aire sin acreditar, por lo que el municipio abrió un sumario. Una realidad preocupante que deja más dudas que certezas en torno a cómo se están utilizando los recursos para la educación. Este desorden también lo que hace es que permite que podría haber también casos de corrupción involucrados. Entonces yo creo que al final del día uno esperaría que hubiera una mayor supervisión de esto. En su informe, Contraloría indica que existe falta de precisión respecto a los saldos y que la subvención escolar preferencial y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública corren mayor riesgo debido a que tienen los montos más altos. Un escenario en el que incluso intervendrá el Ministerio Público. De los informes de 22 sostenedores municipales, 5 fueron remitidos a la Superintendencia de Educación. 6 podrían ir al Ministerio Público si no responden los requerimientos de la Contraloría y otros 11 deberán enfrentar a la justicia para aclarar qué pasó con estos montos.